A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Leonel Ramos y en esta oportunidad desarrollaré el tema acerca de cómo tomar apuntes al escuchar una exposición oral del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay una persona con una discapacidad, este tema les ayudará a desarrollar habilidades lingüísticas y expresión escrita y oral. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien tus manos con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón disponible, entonces podemos conseguir un bote de gel. Recuérdense no echar mucho para no dañar su piel y restregarse muy bien las manos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar por mucho tiempo a una persona? De hecho, todos los días cuando vemos la televisión y sintonizamos este programa, escuchamos hablar a los maestros y a veces podemos tener algunas dificultades para que se nos quede lo que ellos han dicho. Y es porque a veces nosotros cometemos el error de querer recibir todo lo que nos dicen. Pero resulta que a veces hay cosas que son importantes y hay cosas que no lo son tanto. Entonces, en esta mañana vamos a aprender cómo podemos captar únicamente lo que necesitamos de una exposición oral. Entonces, vamos a aprender dos estrategias. La primera es un mapa mental. Este mapa mental vamos a tener nuestro título al centro, que es cómo tomar apuntes. Ese es nuestro título. Y vamos a sacar algunas ideas principales y algunas recomendaciones que quiero darles en esta mañana para poderlo hacer. Si hay adultos acompañándolos o hay maestros viendo esta transmisión, realmente sería muy bueno que pusiéramos toda nuestra atención a lo que estamos viendo. La primera recomendación que podemos tener es identificar el tema. Cuando nosotros identificamos el tema, nosotros ya sabemos en qué nos vamos a enfocar. Ahora, hay una diferencia entre un título y un tema. El título, en este caso, es cómo tomar apuntes. Pero el tema que podríamos manejar, por ejemplo, es saber identificar las ideas principales de una exposición oral. O por ejemplo, si alguien está hablando de las áreas de Petén en Guatemala, puede ser que ese sea el título, pero el tema en el que se vaya a centrar es muy diferente. Y eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente recomendación que quiero dejarles es uso de símbolos o dibujos. ¿Para qué nos sirve usar símbolos o dibujos? Bueno, en ocasiones cuando alguien está hablando, a veces perdemos tanto el tiempo en intentar copiar todo lo que está diciendo, que a veces se nos pasan algunas cosas. Entonces el uso de símbolos o dibujos nos ayuda a resumir y a completar las ideas que a veces se nos pueden pasar por alto. La tercera recomendación que quiero dejarles es: no importa cómo se vean tus apuntes. Y eso es algo extraño. Y lo vamos a explicar en este momento. Siempre es bueno tener un cuaderno, una hoja o cualquier otro objeto que nos sirva para poder anotar y dejar algo donde nosotros quede guardada la información, o a donde nosotros se nos quede guardada la información. Entonces, cuando nosotros tenemos un lugar donde anotar, no es necesario que al principio nos quede perfectamente ordenado, porque eso viene después. Eso es responsabilidad nuestra, en una hoja nueva o en una hoja aparte, poder ordenar todas nuestras ideas.
Pero al principio, cuando estamos escuchando a una persona hablar, no nos va a dar tiempo de corregir ortografía, de corregir, de borrar, de hacer un tachón con el lapicero. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que saber es que al principio tenemos que escribir todas las ideas que vengan para que al final podamos hacer algo en limpio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ver en un momento. La siguiente recomendación es utilizar palabras clave. A veces hay algunas palabras que nosotros no conocemos. Por ejemplo, palabras que nunca habíamos escuchado antes o que las hemos escuchado pero no sabemos lo que significan. Cuando yo hago mi borrador, porque a eso se le llama borrador, a estos apuntes se les conoce como borrador. También es bueno circular las palabras que yo no conozca para luego hacer un vocabulario. La siguiente recomendación que quiero darles es anotar ideas completas. La vamos a poner por acá. Tanto saber hacer apuntes como anotar ideas completas son muy cercanas unas con la otra, porque al momento de revisar todos los apuntes, si yo anoto solo la palabra basura o solo la palabra contaminación, yo no voy a saber cuál era la idea de lo que la persona me estaba diciendo. Pero cuando yo anoto oraciones cortas con la idea resumida, entonces va a ser mucho más fácil para mí ordenarlo ya en una versión final. Y la última recomendación, y es lo que vamos a poner en práctica en este momento, es hacer un diagrama. ¿Qué es un diagrama? Es alguna estrategia que me permite a mí ordenar la información de tal manera que yo la pueda entender y sobre todo que yo la pueda hacer propia. ¿Cómo lo vamos a hacer propio? Ahorita lo veremos. Entonces, ¿cómo tomar apuntes? Recordemos los pasos. Lo primero, anotar ideas completas. Identificar el tema. Es muy importante. Podemos hacer un orden de la información a través de un diagrama. Utilizar palabras clave. Eso es muy importante también. Usar símbolos o dibujos. Y recuerden que al principio no importa cómo se vean tus apuntes, porque luego lo vamos a pasar en limpio. Les voy a dar un tiempo para que puedan copiar este mapa mental. Muy bien. ¿Lograron copiar el mapa mental en su cuaderno? Excelente. Ahora les quiero enseñar una estrategia. Recuérdense que uno de nuestros pasos era hacer un diagrama. Quiero enseñarles una estrategia. ¿A que no adivinan? ¿A que no adivinan cómo se llama esta estrategia? A ver, ¿de qué tiene forma? Bueno, el nombre de esta estrategia es muy simple. Esto se conoce como el mapa de 4 cuadros. Sí, era muy obvio, ¿verdad? Pero cada cuadro tiene su uso, ¿sí? Y eso me ayuda a mí a ordenar la información. El primer cuadro se le conoce como ideas. Ese cuadro me permite anotar a mí, ¿se recuerdan que teníamos unos apuntes que se veían sucios y desordenados, ¿verdad? Bueno, pues este cuadro me permite a mí llevar esos apuntes a las ideas principales de lo que yo quiero decir o lo que la persona me dijo. El siguiente cuadro se le conoce como vocabulario. El cuadro de vocabulario me permite a mí poner únicamente las palabras que yo crea que son importantes o que yo no conocía. Es muy importante que nosotros trabajemos en nuestro vocabulario, porque recuérdense que la manera en que nosotros nos expresamos dice mucho de quiénes somos. El siguiente cuadro es un dibujo. ¿Se recuerdan que en nuestro mapa mental había también la necesidad de hacer dibujos en nuestros apuntes? Bueno, aquí nos va a permitir que resumamos todo el tema en un dibujo. Y el último cuadro es
¿Qué aprendí? ¿Por qué? Porque eso nos hace hacer que la información sea propia nuestra. Por ejemplo, si yo hago una escultura de barro o de arcilla, ¿cuál va a valer más para mí? ¿La que hizo mi compañero o la que hice yo? Exactamente. O si yo agarro la plasticina y yo hago un muñequito con plasticina, ¿cuál va a ser más valioso? ¿Cuál voy a estar cuidando de que no se aplaste? El que es mío, ¿verdad? Los demás tienen que cuidar sus propios muñequitos. Ahora, quiero leerles una historia. No se las voy a enseñar a la cámara, porque ahora, como se recuerdan que vamos a tomar apuntes de la información que viene oral, bueno, entonces yo les voy a leer una historia. Entonces necesito ahorita, les voy a dar un tiempo para que tengan listo una hoja nueva en su cuaderno o una hoja en blanco, mejor si es en líneas, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer los apuntes de lo que yo les voy a leer. ¿Ya consiguieron su hoja? Ok. Vamos a leer esta historia. Voy a ir parando entre cada uno de los párrafos para que ustedes tengan tiempo de anotar las ideas. ¿Listos? Ok. La historia se llama Los Chinchines. Por cierto, les presento los chinchines. Este es mío. Y suena más o menos de esta manera. Y sirve para llevar el ritmo en la música. Y dice así la historia. A María le gusta la música. Canta en el coro de la iglesia los domingos. María también tararea en casa. ¿Qué es tararear? Es hacer la música sin la letra. Cuando está en la escuela, a la hora de la clase no puede cantar, pero algunas veces tamborilea sus dedos sobre el escritorio, o sea, hace esto. Y produce ritmos. La maestra notó el interés de la niña por la música. Ella le propuso que hicieran instrumentos musicales con material reciclable. Muy bien, les voy a dar un tiempo para que anoten las ideas de ese primer párrafo. Muy bien, paso al siguiente párrafo. La maestra explicó a la clase que el material reciclable se vuelve a usar. Hay material que tarda años en degradarse. Además, volver a usar este material contribuye a reducir la contaminación. Anoten sus ideas antes de pasar al siguiente párrafo. Paso al siguiente párrafo. María y su maestra decidieron hacer unos chinchines y buscaron 2 latas de agua gaseosa vacías, 2 palitos de madera, cinta adhesiva y piedritas. Primero, metieron una pequeña cantidad de piedritas dentro de la lata. La maestra explicó que con poca cantidad se conseguía hacer un mejor sonido. Si ustedes escuchan, las piedritas que tiene este chinchín no son muchas. Luego pusieron un palito en el orificio que tiene la lata y sellaron el agujero con cinta adhesiva. Usaron más cinta adhesiva para asegurar el palo y finalmente pintaron las latas con témpera. Ahora anoten las ideas de esta parte. Sigamos. María ahora tiene 2 lindos chinchines. Algunas veces María canta y se acompaña sonando los chinchines. Al mismo ritmo les permiten sobrevivir, a pesar de ser tan pequeños en un mundo lleno de peligros. Esta es una lectura que está en la página del Ministerio de Educación por si ustedes la quieren buscar. Ahora, ¿tienen ya sus anotaciones listas? Bueno, ahora vamos a completar nuestro mapa de 4 cuadros con la información que nos da la historia. Y lo primero que tenemos que buscar es el tema. ¿Será que el tema es la música? ¿O será que el tema es el reciclaje? Podría ser ambos, pero yo elegí que el tema central fuera
el reciclaje. Entonces, esta lectura nos habla acerca de reciclar. Ahora, ¿cuáles son las ideas principales? Les voy a dar un tiempo para que ustedes dibujen este cuadro. Solamente necesitan ya sea una regla o necesitan algún otro cuaderno que tengan, también lo podrían utilizar para hacer las líneas, o si tienen paletas de helado también lo podrían hacer. Repito cada una de las partes del cuadro: ideas, vocabulario, dibujo y qué aprendí. Siempre en el centro vamos a dejar esta figura para colocar cuál es el tema de lo que acabamos de escuchar. Muy bien. Ahora vamos a buscar las ideas principales. Para mí, estas son mis ideas principales. María sabe de música. ¿Lo habla la historia? Sí. ¿Lo pudimos escuchar? También. María tiene un buen ritmo. ¿Lo menciona la historia? Sí. Menciona que cantaba y que sonaba los chinchines mientras cantaba, o que a veces tamborileaba sus dedos sobre el escritorio. Otra idea principal que yo puedo tener de lo que acabo de escuchar es: reciclar es usar algo nuevamente y reduce la contaminación. ¿Lo mencionaba la historia que escuchamos? María hizo chinchines de material reciclado. ¿Esa es otra idea principal? Sí. Ahora pasemos a la siguiente fase de nuestro mapa de 4 cuadros, que es el vocabulario. ¿Qué palabras? A ver, anoten ustedes en casa, ¿qué palabras que escucharon y que anotaron en su borrador no conocían o creen que son importantes de la historia? Anótenlas. Voy a colocar las mías. Mis palabras importantes son reciclar, chinchines, degradarse y contaminación. Y fíjense que yo tuve que buscar en el diccionario antes de venir acá. Siempre que yo coloco palabras de vocabulario, hay que buscar el significado, porque si no, aunque las tengamos ahí, no vamos a saber qué quieren decir. Entonces, reciclar es darle una nueva vida a algo. En este caso, María recicló las latas convirtiéndolas en chinchines. Los chinchines son instrumentos que tienen algo adentro. Puede ser piedritas, puede ser arroz, pueden ser frijoles. Por cierto, es mejor piedritas para no desperdiciar comida. Y que tienen un sonido y que causan ritmo. Degradarse es cuando un objeto pasa un tiempo y se va deteriorando. O sea, por ejemplo, una bolsa, cuando yo tomo agua gaseosa en una bolsa y la dejo tirada, que por cierto no es correcto, vamos a poder ver cómo con el tiempo va deshaciéndose y se va separando en pequeñas partes. Y la contaminación, todos sabemos lo que es la contaminación, es el ambiente que no es el natural. Un río que está lleno de jabón no es parte de un ambiente sano, es parte de un ambiente contaminado. Por cierto, es muy importante que nosotros cuando lavemos, saquemos algo de agua en un cántaro y lavemos la ropa aparte. No saquemos el jabón sobre el río porque contaminamos y podemos hacer que otros animales se enfermen. Ahora, vamos con el tercer cuadro, que es el dibujo. Yo no soy muy bueno dibujando, pero yo hice el dibujo donde María ya hizo sus chinchines de 2 latas de gaseosa y las había pintado con témpera. Y las voy a colocar acá. Ustedes pueden hacer otro dibujo. ¿Qué otros dibujos podríamos hacer? Podríamos dibujar, por ejemplo, a la maestra y a María pintando las latas
Podríamos dibujar a alguien echándole piedritas a las latas, o podríamos buscar o investigar cuál es el símbolo del reciclaje. Y ahora vamos a hacer el último cuadro, que es ¿qué aprendí? ¿Qué acabo de aprender de la lectura? ¿O qué acabo de aprender de todo lo que se ha hablado hoy? Anótenlo. ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué se llevan? ¿Y qué de nuevo saben? Bueno, yo les voy a leer lo que yo aprendí. Dice, el reciclaje ayuda a reducir la contaminación y le da nueva vida a algunos objetos. Y ahora lo voy a colocar en mi mapa. Recordemos que es muy importante saber diferenciar qué información es importante y qué información no es importante. Siempre es bueno hacer un diagrama. Yo les enseñé 2 diagramas hoy. El primer diagrama es este, que es un mapa mental. Para la edad en que ustedes están en cuarto primaria, este les va a ser muy útil para usar la información. Y el segundo diagrama que les enseñé es el mapa de 4 cuadros. Recordemos, por favor, mantenernos siempre a salvo, quedarnos en casa y recordar lavarnos muy bien las manos. Recordemos también los días que conmemoramos en mayo, como por ejemplo el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y también el 15 de mayo conmemoramos el Día de la Familia y el 10 de mayo conmemoramos el Día de la Madre. Por favor, quédate en casa.